Soy la voz de tu conciencia. Sí, justo, la voz de tu conciencia. Si hablas, la voz de tu conciencia. ¿Cómo dice que le va la vida? Gente, ¿bien? Bueno, espero que bien. Parte 13. 13. Bueno, 13 es el número de la suerte, che, así que no le temamos, no seamos cabuleros ni mala onda. 13 nos va a traer suerte, número del éxito. A ver, uy, qué pitito chiquitito que le hicieron a este. Nunca me había dado cuenta. Bueno, pobre. Yo no soy, conste. Bueno, gente, ¿cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, se vino un cuadrito. Yo siempre jodo con que hay que estudiar con dibujos y cuadros, y es verdad, la anatomía, ciencia de la forma, se estudia con dibujos y con cuadros. Cuadros con contenido, ¿sí? Lista de cosas, flechas, cuadros, cuadritos, cuadrones. Es la mejor forma de aprender la anatomía. Entonces, hasta ahora venimos diciendo muchos esquemas, muchos dibujos, y ahora vamos a hacer un cuadro donde ponemos las arterias coronarias y qué ramas colaterales dan. Entonces, tenemos dos arterias coronarias, la derecha y la izquierda. En realidad hay tres arterias coronarias. Después se los voy a explicar eso. La coronaria derecha va a dar su primera rama colateral, que es la arteria preaórtica de Concato. Luego da la arteria adiposa de Busens. Esta por delante de la aorta, esta por delante del cono de la arteria pulmonar. Ya lo dijimos eso. Después da ramas para la aurícula derecha, ramos auriculares para la aurícula derecha, y dentro de estos ramos auriculares para la aurícula derecha incluimos un ramo para el nódulo auriculoventricular derecho. Acuérdense que el nódulo AV del sistema cardionector del corazón, que ya después lo vamos a ver, inervación cardíaca, está irrigado por las ramos auriculares de la arteria coronaria derecha. Después da ramas para el ventrículo derecho, que son ramos ventriculares, de los cuales uno corre por el borde lateral derecho del corazón y se denomina arteria marginal derecha. Y por último, da ramos posteriores que van a formar parte de lo que se denomina territorio de la dominancia cardíaca, que después vamos a ver obviamente. La coronaria izquierda va a dar su preórtica de Concato izquierda y su adiposa de Busens izquierda, y se divide en dos ramas terminales. La circunfleja, que va a dar ramas para la aurícula posteromedia, y va a dar ramas también para el ventrículo izquierdo. Una va a correr por el borde lateral izquierdo del corazón y se denomina arteria marginal izquierda. Dijo, yo no voy a hacer menos, si esta guacha tiene una marginal derecha, yo también quiero, así que se hizo la marginal izquierda. Y bueno, algo hay que decir, gente. Y después tenemos la otra rama terminal de la coronaria izquierda, que es la descendente ventricular anterior. Pero tenemos que decir que la arteria circunfleja se va para atrás por el surco auriculoventricular izquierdo, corre por la cara inferior, el borde inferior en realidad de la aurícula posteromedia, y va a formar parte de lo que se denomina territorio de la dominancia cardíaca, que después lo vamos a ver, como ya se los dije, cuando hablé de estos fucking ramos posteriores. La descendente ventricular anterior, rama terminal de la coronaria izquierda, va a dar ramas para los dos ventrículos, para el izquierdo y también para el ventrículo anteromedio. De esas ramas hay dos que se sobresalen un poquito más. Son todas ramas que se dirigen hacia abajo y hacia afuera, es decir, hacia la derecha para el ventrículo anteromedio y hacia abajo y a la izquierda para el ventrículo izquierdo. Pero hay dos en realidad, medio turritas, que ascienden, que son las arterias recurrentes ventriculares, derecha e izquierda. Son ramas de la descendente ventricular anterior. Acuérdense, a ver, si les preguntamos, ¿de quién es rama la arteria marginal derecha? Es rama de la arteria coronaria derecha. ¿De quién es rama la arteria marginal izquierda? Es rama de la circunfleja. ¿De quién es rama la recurrente ventricular? Ya sea la recurrente ventricular derecha o la izquierda, es rama de la descendente ventricular anterior. Acuérdense de eso. Y después da ramos septales que en número de 7 a 15 van a ir a irrigar el tabique interventricular. ¿Sí? ¿Qué significa esto del territorio de la dominancia cardíaca? Fíjense lo siguiente. Un corazón visto desde atrás, ventrículo anteromedio visto desde atrás, ventrículo izquierdo visto desde atrás. Acá se ve
el surco interventricular anterior y este que está acá es el interventricular posterior. ¿Se entiende? Sí. Aurícula posteromedia, surco auriculoventricular izquierdo y acá tenemos la aurícula derecha. Esta es la vena cava superior y la vena cava inferior. Recortamos las venas cavas y vemos bien la aurícula derecha. Este es el surco auriculoventricular derecho en su vista posterior y el auriculoventricular derecho allá por transparencia en su vista anterior. Y este es el interauricular. ¿Se entiende? Y acá tenemos el corazón. ¿Qué esquemas que les hago? ¿Qué remil parió? No se pueden quejar, ¿eh? Bien. Vemos el marco cardíaco y acá les marco el surco auriculoventricular. Este va a ser el izquierdo, este es el derecho. Es una vista posterior del corazón, o sea que esto es izquierdo, esto es derecho. El surco interauricular y el surco interventricular. Donde se juntan los 4 surcos, este espacio se denomina cruz de Haas. H-A-S, porque no se los pude escribir. Cruz de Haas. Es el punto donde se juntan las 4 cavidades hacia posterior. Entonces vemos que de las 2 arterias que van a arribar a este lugar, por acá viene, por el surco auriculoventricular izquierdo, viene la circunfleja, por el auriculoventricular derecho viene la coronaria derecha. Vamos a ver que la que llegue primero a la cruz de Haas va a ser la arteria dominante del corazón. ¿Qué significa esto? Que va a dominar ese territorio posterior, que está íntimamente relacionado con la vena cava inferior y con la vena cava superior, es decir, con la parte más posterior de la aurícula derecha. La arteria dominante va a ser la que mande una rama que va a inervar al nódulo al nódulo sinusal, al marcapasos cardíaco, al nódulo de Katy-Flatch, ¿sí? Y por esa rama, acompañando a esa rama de esa arteria dominante, van a venir las fibras nerviosas del plexo cardíaco desde el ganglio de Reisberg, ya después lo vamos a ver, que le va a marcar la cantidad de frecuencias en que el marcapaso cardíaco tiene que disparar. Ya lo vamos a ver, no se desesperen, ansiosos de mierda. Bueno, entonces, ¿qué significa que la arteria es dominante? Significa que llega a la cruz de Haas primero. ¿Y qué importancia clínica tiene? Es que va a dar una rama que va a irrigar al nódulo sinusal. Por esa rama, en los plexos vegetativos inervan a sus órganos blancos por fibras nerviosas que acompañan a vasos. Acompañando a esta rama del nódulo sinusal, van a correr las fibras del plexo cardíaco que van a inervar al nódulo sinusal. Ese fue mi teléfono y es Mariana que me dice si salimos de joda o no. Bueno, seguramente que sí. Bien, entonces, del 70-80% de los casos, me apuro, la dominancia pertenece a la coronaria derecha. Llega primero a la cruz de Haas la coronaria derecha y va a dar 2 arterias. Una retroauricular que se anastomosa con la circunfleja, que es la retroauricular de Muschet, y la descendente ventricular posterior. O sea que la DVP es rama de la arteria dominante, que en el 80% de los casos es la coronaria derecha. Ahora bien, en un 12 a un 15% la dominante es la coronaria izquierda, o sea que llega primero la circunfleja, da la retroauricular, pero en este caso es retroauricular derecha, y la descendente ventricular posterior. En un aproximadamente 5 a 7% de los casos, las 2 arterias llegan juntas a la cruz de Haas, o sea que no hay retroauricular y las 2 van a dar la rama para el nódulo sinusal de esa anastomosis y de ahí surge la descendente ventricular posterior. Y por último, y no me alcanza el tiempo, en un 2 a un 3% de los casos hay una superdominancia, es decir que la arteria coronaria derecha sobrepasa la cruz de Haas hacia la izquierda, se anastomosa directamente con la circunfleja sin que haya retroauricular y da antes la descendente ventricular posterior. Bueno, gente, me apuro porque si no, no llego y se me acaba el tiempo. Un abrazo grande y hasta luego.